gran regalo. Bien, estamos, hermanos, en el libro de los Salmos. Los Salmos pues son cánticos, alabanzas al Señor, que fueron escritos de acuerdo a las circunstancias que los creyentes vivían. Y fueron escritos para el pueblo de Israel. ¿Verdad? Los Salmos quizás no tienen parecido con las canciones que se cantan hoy, porque los Salmos tenían el enfoque principal, era la relación del creyente con Dios. Ese era el enfoque principal. De cómo la vida de los creyentes se relacionaba con un Dios todopoderoso que los guardaba y los cuidaba en circunstancias adversas, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el Salmo 74. Salmo 74. Y este salmo es el clamor del pueblo por un llamado al auxilio y pedido de ayuda. Fíjense bien, ¿cuándo es que clamamos? Cuando estamos en angustia, ¿verdad? Estamos en tribulación. Y aquí en este caso es el clamor del pueblo, ¿verdad? A un llamado de auxilio. Este salmo tiene una gran relación con los últimos capítulos del segundo libro de Reyes, capítulo 24 y capítulo 25, que ya estamos por terminar ese libro. Pero si hemos seguido la secuencia de los estudios, nos damos cuenta que el contexto de este salmo es precisamente esos dos capítulos. Fíjense bien, ¿qué habla los últimos dos capítulos del segundo libro de Reyes? Habla acerca de que Dios va a disciplinar a Israel y a Judá. Esa es la disciplina, ¿no? Dios en el capítulo 24 les manda un montón de ejércitos en contra de Israel y en contra de Judá para castigarlos. Y luego en el capítulo 25 vamos a estudiar ahí en el segundo libro de Reyes que destruyen el templo, la destrucción total del templo y de Jerusalén. Entonces este salmo habla de lo mismo, ¿verdad? La destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Pero cuando nos introducimos a este salmo, bueno, todo lo que refleja en sí es el silencio de Dios. Cuando una persona guarda silencio es porque ya está harto, ¿verdad? Está harto de estar tratando de arreglar la vida de los demás, ¿verdad? Por ejemplo, el padre de familia le dice al niño: no, eso no, te digo que no, te va a ir mal, no lo hagas, te voy a castigar, te voy a disciplinar. Y el padre insiste. Llega un momento que el padre dice: ya no, ¿verdad? Ya rebalsó, ¿verdad? La buena voluntad de corregir se acabó en la paciencia, y ahora va a rebalsar, ¿no?, la copa del furor y de la ira. Dios venía diciendo al pueblo de Israel y al pueblo y a Judá: no practiquen las cosas de los pueblos paganos. Les advirtió desde el principio que iban a entrar a Canaán. Les dijo: no hagan eso, lo que practican los demás pueblos, no lo practiquen. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Lo practicaron. Es como cuando al niño le dicen: no toquéis la pared porque está recién pintada. ¿Qué hace el niño? Tocar. Entonces, es decir, cae en el problema lo más rápido. Fíjense bien. Entonces, a Israel y a Judá Dios se les había advertido, y específicamente el profeta de este momento que tenemos el Salmo era el profeta Jeremías. Jeremías, en el libro de Jeremías, en el libro de Lamentaciones, es
precisamente el profeta que no quiso ser oído. Es decir, el pueblo se volvió en contra del profeta que le estaba diciendo la verdad. ¿Se fijan ustedes, hermanos, que cuando a la gente se le dice la verdad no quiere oír? A veces somos necios, ¿no? Le están diciendo la verdad. No, dicen, no es así, no es así. Entonces, porque tenemos el problema de que todos lo podemos. El orgullo, ¿verdad? Todo lo podemos. Entonces, significa entonces que Dios a través de este salmo va a llevar a la reflexión al pueblo y a través del silencio. Es decir, Dios no está hablando. Cuando Dios no está hablando, hermanos, es porque algo está pasando, ¿verdad? Cuando algo, las circunstancias que está viviendo la gente no le parecen a Dios, porque están en contra de Dios. Y muchas veces Dios nos habla a través del silencio. Ahora entonces, vemos aquí que el profeta Jeremías les había advertido en Jeremías capítulo 2, versículo 14. Les había advertido: tus profetas vieron para ti vanidad y locura. ¿Cómo se habían vuelto estos, los hermanitos ahí en Canaán y en la tierra que Dios les había ofrecido? Se habían vuelto vanidosos y locos. Muchas veces los jóvenes, ¿verdad? Y a veces aquí en este culto, sobre todo los sábados, hablamos de los jóvenes. Entonces, pero algo positivo para los jóvenes, ¿no? Para cuando los jóvenes corrigen, todo va bien. Ahora, se habían vuelto loquitos, porque bueno, uno de los grandes problemas que enfrenta, bueno, y todos los creyentes, no solamente los jóvenes. ¿Cuáles son los enemigos número uno del creyente? Enemigo número uno, Satanás. Satanás siempre va a poner algo bonito que te guste, que, bueno, que sea atractivo, para que tú caigas en la trampa. Pero después te va a ir mal. ¿Cómo hace Satanás con los que caen en la trampa, hermano? ¿Cómo hace Satanás? Está como amigo, ¿verdad? Bien amistoso, y de repente Satanás da la espalda y un solo golpe le da a la persona. Aquel que consideraba que era amigo, ¿verdad? Satanás paga mal, ¿verdad? Por eso no hay que hacer caso de lo que Satanás te diga. Y usted puede decir, ¿cómo nos dice algo Satanás? A través de la vida diaria. Un amigo te puede decir, nah, vamos a fumar un cigarro de droga, ¿verdad? Un amigo te puede decir, mira qué bueno, te vas a sentir en onda, te vas a sentir, bueno, en órbita, dicen los jóvenes, ¿verdad? En el espacio. Pero ¿sabe qué? Bueno, yo recuerdo que vi a un muchacho que se había drogado. Vi en una segunda planta de un edificio que salió a la carrera y a tirarse al vacío iba cuando lo agarraron. Y después que les pasó la reacción de la droga, le preguntaron qué era lo que iban a hacer. Veía un campo verdecito que solo ganas de correr me dieron. Con la marihuana, ¿no? Ve cosas que no son reales. ¿Y qué hubiera pasado? Satanás te dice, ¿verdad? Fumaste la marihuana, pero te va a matar. Ahora, entonces, estos creyentes, ¿verdad? Se habían vuelto locos. ¿Y qué dice más el versículo? Y no descubrieron tu pecado para pedir, para impedir tu cautiverio. Fíjense bien que los profetas en ese momento se habían alejado de Dios, no aconsejaban al pueblo, no lo guiaban correctamente, como hoy día, ¿no? Hoy los grandes movimientos religiosos le dicen a la gente hace esto, hace lo otro, pero lejos de Dios, lejos de Dios. Ahora entonces, y resulta que dice que no impidieron que cayeran en cautiverio, sino que
te predicaron vanas profecías y extravío, es decir, los profetas en ese momento se habían alejado de Dios y predicaban cosas, eran mentiras. A la gente le gusta oír cuentos, ¿verdad? Los cuentos le gusta oír a la gente, pero la verdad no le gusta oírla. Ahora entonces, y resulta que Jeremías había predicado esto, había predecido esto a través de la historia, de que los judíos iban a perecer, es decir, Israel y Judá iban a perecer en manos de extranjeros, por la razón de que no querían escuchar a Dios. Cuando Dios te habla, escucha, lo que te está diciendo. Lo que te está diciendo es algo importante para ti. Aprende a escuchar, ¿verdad? Ahora entonces, ¿y cómo? Te va a hablar audiblemente Dios, no te va a hablar a través de un predicador, te va a hablar a través de la Biblia, a través del consejo que alguien más te puede dar, a través de la vida práctica, a través de problemas te va a hablar, a través de disciplina te va a hablar. Ahora entonces, y fíjense bien que el lamento, este es un salmo de lamento. Un salmo de lamento porque todo lo preferido para los judíos se estaba acabando. Se estaba acabando. En el Salmo 74 vemos que es la destrucción del templo de Jerusalén. Y el templo y Jerusalén es lo más preciado para los judíos. Ahora ya ellos tienen listo el templo para edificarlo en 3 días los judíos. Es decir, que ya tienen todo, solo de armarlo. En 3 días lo van a hacer ellos. Ahora, entonces, pero lo habían perdido. Y aquí es donde viene el lamento, ¿verdad? Ahí viene el lamento, es como la esposa y el esposo cuando se pelean, ¿verdad? Se pelean y el hogar se desintegra, se deshace el hogar. Y después terminan diciendo, ¿verdad? No me di cuenta que valía tanto hasta que te perdí. Así salen diciendo, ¿verdad? Hasta que me hace mucha falta. Bueno, entonces para esa situación mejor no pelear y llevarse bien, ¿verdad? Ahora entonces, y la destrucción del templo. Fíjense bien que Salomón construyó el primer templo. Ese templo de Salomón fue el que destruyeron. El templo era, bueno, un templo hermoso. Maravilla, la maravilla más grande que podría observarse en ese tiempo. El sol cuando le pegaba al templo era una luz destellante que, bueno, la gente desde lejos lo podía ver, porque estaba cubierto de oro. Ahora entonces, y vienen los babilonios, y a través de los babilonios hay la destrucción del templo. Y Ezequías y Josías quisieron, bueno, renovar quizás la vida religiosa de los creyentes de ese tiempo. Hicieron unas reformas y todo, pero más sin embargo no continuaron haciendo caso. También, bueno, después viene otro templo, con la reconstrucción del templo. Este templo que había sido destruido, viene Antíoco Epifanes, ¿verdad? Y los romanos contribuyeron ahí en esa revuelta que hubo por ahí, y este Antíoco Epifanes hizo una abominación ahí en el templo. Y así los templos son asediados por los enemigos del pueblo de Israel. ¿Y saben para qué? Para pegarle donde más duele. Para los judíos que les toquen el templo es lo que más les ha dolido. Bien, entonces, y fíjense bien que quizás hoy día ustedes me podrían decir, hermano, pero ¿qué tiene que ver este templo con nosotros? Quizás no tenga nada que ver con nosotros,
porque nosotros somos la iglesia, Israel es Israel y nosotros somos la iglesia. Pero les traigo a la memoria que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, si le dolía a los judíos que destruyeran paredes, techos, puertas, pilares y todo lo que significaba un templo, a Dios le duele que tú destruyas el templo que es tu cuerpo. Nosotros, dice la Escritura, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, ¿cómo ve Dios tu cuerpo, donde mora el Espíritu Santo? ¿Cómo lo ve Dios? Lo ve santo, apartado para Él. Ahora entonces, y significa que en este cuerpo, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Glorificar a Dios con este cuerpo. ¿Y cómo podemos destruir este templo, hermanos? De muchas maneras. Aquellos que, bueno, tienen vicios, ¿verdad? Y pueden arruinar ese templo. Aquellos que, bueno, pues ponen este cuerpo a hacer prácticas que no es la voluntad de Dios. Están arruinando ese templo, porque el Espíritu Santo está morando ahí. Ahora entonces, y viene entonces Jeremías profetizó la destrucción de este templo, y ahora aparece el clamor del pueblo y el llamado al auxilio y también el pedido de ayuda. Es decir, entonces aquí sí se acordaron estos creyentes entonces que necesitaban ayuda, que necesitaban auxilio. Por eso, hermanos, el hombre es tan contradictorio, ¿no? Cuando está bien, debía de dar gracias a Dios, ¿verdad? Gracias, Señor, que estoy bien, no estoy enfermo, tengo mucha salud, tengo trabajo y tengo, bueno, me da hambre, puedo comer, ¿verdad? Entonces la gente debía dar gracias cuando está así. Pero, fíjense bien, entonces, y ¿sabe qué? No sé, muchas veces no nos acordamos de Dios cuando estamos así en bonanza, ¿verdad? Que estamos bien fuertes, no tenemos problemas, tenemos dinero, trabajo, tenemos salud, ¿verdad? Y tenemos todo. Ahora entonces no nos acordamos de Dios. Decirle gracias, Señor, mira cómo me ha bendecido. Pero cuando nos viene, ¿verdad?, la cuenta, entonces sí, decimos, bueno, Señora, hoy sí estoy mal. Ahora entonces, y sabe, entonces que en estos primeros 3 versículos del Salmo 74, dice, Salmo 74, versículo 1 al 3, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate del pueblo que adquiriste de tiempos antiguos, de la tribu que redimiste para que fuera tu posesión. Acuérdate de este monte Sión, que es donde tú habitas. Dirige tus pasos hacia estas ruinas eternas. Todo en el santuario lo ha destruido el enemigo. Fíjense bien, vemos algunas cosas interesantes aquí. Estaba clamando aquí y dice, bueno, en el versículo hace la pregunta que todos hacemos: ¿por qué, oh Dios? ¿Cómo lo hacemos nosotros, hermanos, como creyentes? ¿Por qué Dios? ¿Por
qué se me está pasando esto a mí? Mira, si yo soy un fiel creyente, ¿verdad? Voy a la iglesia todos los domingos. ¿Creen ustedes que solo el que viene solo los domingos es fiel al Señor, no? Debemos de alabar a Dios todos los días, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida. Ahora entonces, y dice, bueno, acuérdate, bueno, ¿por qué, oh Dios? Es como un lamento, ¿no? ¿Por qué, oh Dios? Si nosotros pegamos el grito y decimos, ¿por qué Dios a mí? A ver, entonces, ¿sabe cuál es la respuesta a este por qué? ¿Sabe cuál es la respuesta a este por qué? Examínate, júzgate tú mismo y vas a encontrar la respuesta. Pablo le dice a los hermanos de Corinto cuando estaban tomando la cena indignamente, dice, júzguense ustedes, ¿verdad? Júzguense ustedes a ver si están bien y van a encontrar la respuesta. Uno, cuando le está pasando una cosa, lo primero, un creyente que le está pasando problemas, que le está pasando dificultades, cuando ve que viene la pobreza, ve que hay calamidad, que no hay trabajo, que ve y que los demás sí tienen. Y sobre todo los que no son creyentes, tienen en abundancia muchas veces. Entonces podría venir la pregunta ahí, Señor, ¿por qué? Y entonces júzgate tú mismo. Si está bien con Dios, pues está mal. Y la respuesta ahí la vas a encontrar. Ahora entonces, porque muchas veces solo hacemos reclamos. Ahora entonces, y dice entonces vemos aquí que el pueblo hace esta pregunta. ¿Por qué? Pues no solamente se preocupa la destrucción del templo, sino que temen que Dios les haya abandonado también. Sí, en el versículo 1, ¿qué dice el versículo 1? ¿Por qué, oh Dios? Nos has desechado, nos has desechado. Ahora, muchas veces los creyentes se sienten como que Dios los abandonó ya. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cree que Dios nos abandona a nosotros? ¿Quién es que abandona? Entonces, nosotros abandonamos a Dios, como que somos los más importantes, ¿verdad? Pensamos que nosotros somos mejores que Dios, ¿verdad? Hoy no te necesito, Dios. Ahí voy a venir cuando te necesite. No. Si Dios es necesario para la vida de una persona todos los días, y aún en bonanza o en prosperidad, ¿verdad? Cuando estamos bien. Ahora entonces, vemos aquí que dice, temo que nos has desechado, Dios, nos has desechado. Pero Dios no desecha nada. ¿Sabe que desde la historia del hombre se rebeló contra Dios, el primer hombre? Y lo sacó del huerto del Edén. ¿Saben por qué? Porque era un pecador. Si ese hombre hubiera pasado ahí, lo sacó del huerto, pero lo desechó Dios. No, se continuó teniendo una relación diferente con Dios, pero no lo dejó. ¿Se salvó Adán? Claro que sí, se salvó. Es decir, Dios no desecha a nadie. Ahora, pero pensemos, la mayoría está pensando, como este salmista dice, temo que ya nos ha desechado. Porque Dios no movía su mano para nada, no hacía nada. Cuando Dios habla, cuando alguna persona habla de nosotros, ¿cuál es nuestra reacción, hermano? Cuando una persona habla en contra de nosotros, ¿cuál es nuestra primera reacción? Regresamos lo mismo, ¿verdad? O sea, nos salen con la espada desenvainada, nosotros la sacamos también. A mí nadie me va a humillar. ¿Es una reacción buena esa? No, es negativa. Fíjense que Dios está aquí en silencio.
los enemigos están hablando de Dios. Destruyeron el templo donde habitaba Dios y Dios no ha hecho nada. ¿Saben por qué? Porque Dios era el plan de Dios. ¿No recuerdan que allá les mandó un montón de bandas de ejército, guerrilleros, dice ahí, no, en esa versión, ¿verdad? Dice, un montón de guerrilleros les mandó Dios para que este pueblo fuera humillado. Entonces, era la voluntad de Dios, ¿no?, que todo esto sucediera. Ahora entonces, pero les tengo una buena noticia: Dios no desecha nada. Y fíjense bien que una de las preguntas que a lo mejor ustedes se pueden hacer: ¿puede Dios desechar a los creyentes para siempre? No. Pero sí los va a dejar por un tiempo. Pero es parte del propósito de Dios para que reaccionen. ¿Y sabe qué? Mire lo que dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 31. Lamentaciones después de Jeremías, porque este libro de Lamentaciones también lo escribió Jeremías. Lamentaciones capítulo 3 versículo 31 dice: porque el Señor no desecha para siempre. Fíjense bien, este versículo es un versículo maravilloso. El Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Veamos algunas palabras que tiene este versículo. Estos dos versículos, versículo 31 y del versículo 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre. Es decir, puede dejar algún momento que te deje ir, que hagas lo que quieras. Y a ti te va a parecer que es lo más maravilloso del mundo, ¿verdad? Que tú puedes hacer lo que quieras y Dios no ha dicho nada, ¿verdad? No ha dicho nada. Como un señor que yo, conozco, ya tiene como 86 años allá en mi pueblo. Le decía a los hijos: papá, decían los hijos, ¿nos vas a dar permiso de ir a jugar? Sí, a las 10 de la noche los quiero aquí. Más noche no. Y resulta que la primera vez que fuimos a jugar ahí, ¿verdad? Ya se pasaron 10 minutos. Era poco, ¿verdad? 7 y 10. No dijo nada. Pues no, le dijo el hermano mayor a otro: ya le pedí permiso a mi papá para que juguemos. Hoy nos vamos a ir más noche de todos modos. ¿Te acordás que nos pasamos un ratito y no nos dijo nada? No nos va a hacer nada. Y se pasaron una hora más, ¿verdad? A las 8 de la noche ya iba y la puerta estaba cerrada. Y el Señor estaba atrás de la puerta con un lazo mojado. ¿Sí? Y de repente, ¿no? Tocaron la puerta. Y y ¿sabe de cuál era el juego que tenían todos los hipotas en mi pueblo? No había mucho de qué jugar, pero se llamaba quieto. El juego, ¿verdad? Quieto. Una pistolita, un pedacito de palo era la pistola, quieto, y encañonaba. Entonces, resulta que detrás de la puerta estaba, y les abre la puerta, y al que iba entrando, quieto, le decía, le pegaba a todos, ¿verdad? Quieto, le decía. Y decían, ¿verdad? A la carrera, ¿no? Con el gran, porque eran golpes de hombres, no eran de cualquiera, ¿no? Con esos dos que les ponían, se fueron a pensar a ver si iban a desobedecer. Ahora aquí Dios dice: bueno, Dios no desecha para siempre, los deja estar ahí, ¿verdad? Para que jueguen quietos. Pero ya les había advertido: no vengan noche. Y Dios le dice: no hagan lo que los pueblos paganos hacen. Y más si en caso, la idolatría, la hechicería, la lujuria y todo, ¿verdad? Un solo desastre.
el templo lo usaban para prostitución y un montón de cosas, ¿no? Imagínense ustedes que después de que salimos del culto aquí, funcionara un centro de prostitución, ¿verdad? ¿Qué diría la gente? Algo desastroso, ¿no? Pero eso hacían ellos. Hubo un rey de Israel que puso el templo para prostitución. Ahora entonces, y saben, entonces él dice, antes, ¿qué dice? Antes, ¿sí? Aflige. O sea, que no te desecha para siempre, pero ¿qué es lo que va a hacer Dios contigo? Te va a afligir. ¿Y cómo te va a afligir? Te va a poner disciplina. ¿Se fijan ustedes que en esta iglesia no le ponemos disciplina a nadie? A nadie le ponemos disciplina. En otras iglesias sí, tienen a los jóvenes sentados en la banca negra. ¿Y eso porque están ahí? Porque son desobedientes. Los tenemos castigados. Aquí a nadie disciplinamos. Pero ¿sabe quién los disciplina? Dios los disciplina. Y cuando Dios te disciplina, te va a ir no sé cómo, ¿verdad? Te va a ir no sé cómo. ¿Y sabe cuál es una de las disciplinas de Dios? Te va a llevar para que no estorbes aquí, en esta tierra. ¿Eso va a ser Dios? Sí. Te va a mandar una muerte prematura para que el mal testimonio que estés dando ya no lo des y te vayas a la presencia de Él, mejor a gozarte con Él allá. ¿Por qué? Porque la mala conducta, el mal testimonio de un creyente estorba al pueblo que quiere que uno cuando anda evangelizando, de repente sale gente queriendo hablar de los creyentes. Y siempre le decimos nosotros, no mire a la gente, mire a Dios. Para cortarles la plática, ¿no? Pero la gente siempre tiene una mirada en los creyentes, ¿no? Ahora entonces, y vemos aquí, y dice, bueno, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Es decir, que Dios, aunque te va a afligir, pero si tú cambias de forma de pensar, hay un arrepentimiento en tu vida, de la forma de vida que estabas viviendo, y el Señor tiene mucha misericordia. Y tenemos un gran ejemplo en la escritura del hijo pródigo que se fue al mundo. Le pidió el dinero al papá, la herencia, dámela ya quiero gastar ese dinero. Yo cuando esté viejo, ¿para qué quiero dinero? Si ahora que estoy joven, que lo quiero. Y se fue, ¿verdad? Le dio el dinero al papá, andate, pues, que te vaya bien. Y dice que con los amigos y con las mujeres gastó el piso, la plata, el dinero, los dólares. Bueno, porque en diferentes países pisto no saben qué pasa. La plata se fue y gastó. Y después, ¿cómo se quedó? Antes te aflijo, le dice Dios, ¿verdad? Antes te aflijo. ¿Cómo se quedó afligido el hijo pródigo? Pidiendo ganas de comer y comerse la comida de los cerdos. Imagine usted con hambre ir a un chiquero y querer comer lo que están comiendo los cerdos. Estaba afligido, no tenía cómo, pero este hombre se arrepintió, cambió de forma de pensar y dijo, iré a la casa de mi padre, allá los que trabajan para mi padre comen bien. Voy a ir a buscar el trabajo de jornalero, ni siquiera voy a regresar como hijo. Y resulta que cuando llegó el hijo, lo rechazó el padre, no salió al encuentro y lo abrazó y le dice, hijo mío, estabas muerto, pero has vuelto a vivir. Has vuelto a vivir. Y resulta, hagamos una fiesta. Hermanos, si Dios cuando ve al pecador, lo ve con misericordia y dice, bueno, hagamos una fiesta por este pecador que ha cambiado de forma de pensar, está buscando a un Dios de gracia y misericordia, y aquí están mis brazos, dice el Señor, y el Señor lo recibe con alegría. Pero antes lo aflige para que se acuerde. Pero ese es el problema, ¿no?
que cuando estamos afligidos es duro, ¿verdad? Y dice, también se compadece por su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Por qué es que Dios disciplina, hermanos? Por la desobediencia nuestra. Dice que Él no aflige de por gusto, sino por la desobediencia nuestra. Ahora entonces, y también, otra de las preguntas, otra parte del versículo dice, ¿por qué se ha encendido el furor con las ovejas de tu prado? El salmista reconoce que le pertenece, ¿no? Se considera como una de las ovejas de ese pastor maravilloso que tenemos, que es Dios, que le pertenece como oveja. Dice, ¿por qué se ha encendido el furor contra las ovejas de tu prado? Entonces, este salmista se consideraba como una ovejita, ¿no? Y ustedes saben cómo son las ovejas. Las ovejas son tontas, todas locas. Si usted las va guiando por un lugar bonito para que coma ahí, de repente las va a ver allá en el despeñadero, allá está la ovejita, ya casi para irse al abismo, en lugar de estar en un lugar mejor. Y así somos los creyentes, de repente los creyentes somos ovejas tontas a veces, ¿no? Nos descarriamos y hacemos locura, ¿no? En lugar de estar bien, estamos mal. Ahora entonces, y dice que somos ovejas de tu prado, pero la misericordia de Dios es grande. Ese pastor maravilloso, no olvida las ovejas. Y encontramos en el versículo 2, dice, acuérdate. Esa palabra, acuérdate, es una palabra importante aquí en este versículo 2. Dice, hay tres cosas de las que Dios debe acordarse. El salmista lleva recuerdo a Dios, dice, acuérdate del tiempo pasado, Señor. Quiere que Dios reaccione, que no se quede en silencio, ¿verdad? Y dice, acuérdate. ¿Y de qué cosa debe de acordarse? De tu congregación que adquiriste desde tiempos antiguos. ¿De qué está hablando aquí el salmista? Del pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. De allá la fue a sacar Dios. Y dice, allá nos tenías, Señor, y allá nos sacaste. Esta congregación que adquiriste de tiempos antiguos, entonces, de allá lo sacó Dios, utilizó a un profeta, a Moisés, ¿no? Que tenía experiencia de pastorear ovejas durante 40 años. Dice, ya aprendió vamos a mandar a sacar a este pueblo para que lo lleve, ¿verdad? A una tierra que yo les voy a dar. Y les voy a dar paz, les voy a dar seguridad, les voy a dar protección. Van a estar bien. Igual como el papá, ¿verdad? Se preocupa por el hijo, dice, siempre andan, cuando los padres piensan bien que no andan pensando en ellos mismos antes, andan pensando en los hijos. Dice, va al mercado y veo su pantalón ahí, que es de rival chiquito, ¿verdad? Dice, para mi hijo está bueno. Y se lo compra y se lo da. Y se ve su blusa bonita ahí para la hija, ahí se la compra. Entonces siempre andan pensando, ¿verdad? Y fíjense bien, entonces Dios dice, te voy a sacar de allá. El salmista recuerda que Él lo sacó de allá. Y saben que cuando lo sacó de allá, Dios dice, me arrepiento de haber sacado a este pueblo de allá, lo voy a matar a todos. Dice, no, le dijo Moisés, ¿verdad? No le dijo Moisés. No vayas a hacer eso, Señor, después de que bajó Moisés con las tablas de la ley. Y entonces, si Dios dice a este pueblo, ¿para qué? Pero la oración de Moisés, ¿cuál fue? Van a decir los egipcios que los fuiste a atacar para matarlos en el desierto.
jamás vaya a hacer eso. Y dice que Dios cambió de forma de pensar por su grande misericordia, ¿verdad? Pero sí castigó a los promotores, ¿verdad?, del problema. Ahora bien, entonces, acuérdate también, otra de las cosas que debe de acordarse en este versículo 2, la que redimiste para ser la tribu de tu herencia, es decir, Israel. Israel, acuérdate que tú lo sacaste para ser la tribu de tu herencia, es decir, Israel era la nación de Dios. Fíjense bien, la nación de Dios. A ninguna nación en el mundo se le llama nación de Dios. A ninguna. Nosotros aquí le llamamos el Salvador. Tenemos el nombre del Salvador, pero no somos la nación de Dios. ¿Quién es la nación de Dios? Israel. Ahora, acuérdate que ellos, ¿verdad? Bueno, son tu herencia. Ahora entonces, y dice, bueno, acuérdate que hiciste un pacto con Isaac, con Abraham, Isaac y Jacob. Les prometiste que les ibas a dar, bueno, una tierra, que les ibas a dar una herencia, que les ibas a dar una nación grande, más que las estrellas del cielo. Y bueno, si se podían contar las arenas del mar, así, Señor, de numerosos, y no es posible, dice el salmista, ¿verdad? Acuérdate también del monte de Sión donde has habitado, acuérdate, ¿verdad?, de Jerusalén, donde tú descendías y habitabas ahí, acuérdate. Pero ¿por qué te quedas callado? ¿Por qué no hablas, Señor? ¿Por qué no me dices algo? Y le está interrogando el salmista, ¿verdad? Ahora entonces, y el salmista en el versículo 3 dice, dirige tus pasos. O sea, como quien dice, reacciona, ¿verdad, Señor? Reacciona, dirige tus pasos. Pide que Dios tome conciencia de la situación de que está viviendo, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Ya el templo está destruido y a todos se los han llevado cautivos, quedó una desolación tremenda. Ahora entonces, ¿qué es lo que no reconoce el salmista? ¿Qué es lo que no reconoce el salmista? Bueno, no reconoce que es una disciplina. En el contexto de este salmo, es una disciplina que están recibiendo. Y Dios va a reaccionar en algún momento, pero fíjense bien cuántos años tuvo que pasar para que Dios lo sacara de la disciplina. 70 años pasó Israel cautivo. Judá, ¿verdad? 70 años cautivo. Una disciplina de 70 años, hermano, como esclavos en una tierra ajena. ¿No creen ustedes que duro? ¿Y qué oportunidad tiene un esclavo, pues? Ninguna, no tiene derecho a nada. Un esclavo no tiene derecho a nada. Aquí usted va a trabajar y bueno, y dice, ¿cuántas horas vamos a trabajar? Pregunta usted, ¿cuántas horas vamos a trabajar? Bueno, ¿y qué horas vamos a salir? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Verdad? ¿Y cuánto tiempo vamos a descansar? Todo eso lo puede preguntar aquí. Pero allá ellos no podían preguntar nada. Solamente andaban unos hombres capataces con unos látigos que lo golpeaban para que trabajaran si no querían trabajar. Esa es la vida de un esclavo y así estaba el pueblo de Israel. Ahora, y fíjense bien, entonces vemos que el pueblo no se daba cuenta que es la disciplina que están viviendo. Bueno, vemos aquí entonces, es una descripción de calamidad. Una descripción de calamidad una calamidad que involucra
a los enemigos, que involucra al pueblo de Dios y que involucra al mismo Dios, porque Dios es que los está castigando y los ha puesto en calamidad. Muchas veces la gente, cuando predicamos de esto, no le gusta, porque hoy día lo que se predica es que tú vas a ser prosperado, que vas a tener casa nueva, que vas a tener carro nuevo, que vas a tener mucho dinero en el banco. Y esas son las predicaciones de ahora. ¿Pero es verdad esto? No, es una mentira. Quien va a ser prosperado es a quien tú le des el dinero. Ahora entonces, es una gran mentira, pero en las iglesias están predicando eso, ¿no? Que si tú das $20 vas a tener $100. ¿Y de dónde van a vender entre 1,000 y 200 dólares, hermanos? ¿Te vas a quedar contemplativo así para el cielo viendo a ver si viene el billete de 100? No viene nada. Para tener $100, ¿qué debes hacer, hermano? Trabajar. Es una mentira que te dicen que vas a tener. Ahora entonces, en el versículo 4 dice: tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión, han puesto sus estandartes por señales. Ahora entonces, y fíjense bien, vemos aquí que los estandartes pues era como la bandera de un país, que la ponían allí donde habían conquistado. Un estandarte. Nación de los babilonios. Imagínense que en lugar de tener, rey de reyes y señor de señores, que es donde vivía el Dios, donde habitaba Dios. O en lugar de tener, Dios está presente, cae delante de él toda la tierra. O en lugar de tener Jehová mi pastor, nada me faltará. O en lugar de tener, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tenían ahí, aquí los dueños son los babilonios. Habían puesto en el templo, en la desolación, ya, porque ya no era un templo, era una destrucción total, ¿no? Ahora entonces, ya no se le permitía hablar del culto. Imagínense, nosotros tenemos toda la libertad de hablar, de tener un culto, pero hay países aquí en el mundo que no hay libertad de hablar de Dios, y si hablas de Dios te matan. Ahora entonces, vemos aquí entonces que ellos, en lugar de hablar de Dios, ahí hablar de las maravillas de Dios, del Dios Todopoderoso, allí se hablaba de otros dioses, de los dioses babilonios, ¿no? Bueno, entonces, versículo 5 dice: parece como si que alguien hubiera levantado hacha en espeso bosque, y ahora toda su obra de talla hacen pedazos con hachas, martillos. Han quedado tus santuarios hasta los cimientos, han profanado la morada de tu nombre. Dijeron en su corazón: arrasémoslo por completo. Ha quemado todos los santuarios de Dios en la tierra. Imagínense, no era para estar triste, pues. Dice un corito: no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, pero ellos no podían alabar a Dios. Allá en el libro de Lamentaciones dice, le decían a los babilonios para ofender a los judíos: canten esos himnos bonitos que cantaban allá en su tierra. Y decían los judíos: ¿cómo vamos a cantar? Que estamos en una tierra extranjera. Porque las guitarras y todos los instrumentos de música los tenían colgados en las paredes. No cantaban. ¿Cómo vamos a cantar aquí? Entonces, habían invadido el templo con martillos, es decir, hace una ilustración de como un bosque que es arrasado con el hacha. Lo dejaron
desierto aquello. Ahora entonces, y dice también, no vemos nuestras señales, profetas, no hay nadie que sepa hasta cuándo. Ahora entonces, el salmista dice, no vemos nada de que va a haber culto, que va a haber sacrificio, que va a haber todo lo que hacían los judíos en el templo. No vemos señales, ni profetas, ni nada. No vemos nada. Entonces, todos los servicios pues programados en el templo ya no existían. Y dice, bueno, ¿por qué retiras tu mano? ¿Por qué la escondes tu diestra en tu seno? Bueno, aquí en el versículo 11 está diciendo, ¿por qué retiras tu mano? ¿Por qué la escondes de tu diestra en tu seno? Es decir, Dios no estaba haciendo nada para vengarse de los enemigos. No estaba haciendo nada. Estaba en silencio. En lugar de decir, estirar la mano, era como ir a darle un golpe a los enemigos, ¿no? Pero dice, ¿a dónde tenía la mano Dios? Según, aunque Dios, ¿verdad? Aquí es un antropomorfismo, significa que Dios es espíritu y no es un hombre, ¿verdad? Entonces, pero ¿a dónde había metido su mano? En el seno. Pero nosotros, ¿cómo decimos? ¿Cómo decimos aquí en El Salvador? En el sobaco, ¿verdad? Bueno, entonces significa que Dios estaba callado, no hacía nada, no reclamaba nada, nada estaba haciendo Dios. La calamidad era tan grande que el salmista pregunta, oh Dios, ¿por qué? Bien, entonces versículo 12 al 17 dice, bueno, dividiste el mar con tu poder, aplastaste la cabeza de Leviatán, tú abriste fuente de los ríos y secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya es la noche. Tú estableciste la luna y el sol y fijaste todos los términos de la tierra, el invierno y el verano. Entonces el salmista trae todo lo que Dios ha hecho, la creación. Tú tienes el poder, eres el Dios poderoso, eres el Dios que puede hacer todo. ¿Por qué no lo haces? Eres el omnipotente, el omnipresente, el que puede secar un río. ¿Cuál río secó Dios, hermanos? El río Jordán, para pasar. En el libro de Josué, capítulo 3, vemos que abrió el río para que pasara el pueblo y abrió el mar rojo para que pasaran de Egipto a la tierra prometida. Bueno, entonces significa que Dios tiene el poder y el control de todo, pero el salmista dice, ¿por qué no reacciona? Y también en el versículo 18 al 20 dice que el salmista apela que los enemigos han sobrepasado los límites, han blasfemado de Dios. Ahora, ¿qué es blasfemar, hermanos? Hablar mal de otros. Le dice el salmista a Dios, han hablado de ti y no haces nada, Señor. Si hubiera sido uno de aquí de Chapertique, ¿cómo hubiera pasado? Como aquellas señoras que se pelearon allá en San Gerardo, en una fiesta. Apócrita, le dijo uno, estúpida o vos, le dijo el otro. No se queda nadie, se queda quedito, ¿no? Siempre hay una reacción en lugar de quedarse con la boca cerrada. Decir el silencio tiene poder también, ¿verdad? Ahora entonces, y para terminar, bueno, dice, pero para terminar en el versículo 23, bueno, encontramos ahí que, bueno, es algo
Bueno, en los versículos 20 al 23 apela a un pacto, hiciste un pacto, Señor, ¿verdad? Un pacto. ¿Y por qué no estás respetando el pacto? Pero ¿cómo decía el pacto, hermano? El pacto de la ley, ¿qué decía? Si te portas bien, entonces te va a ir bien. Si te portas mal, te va a ir mal. Entonces, quería el salmista ver que su pueblo que fuera rescatado, que no fuera humillado, y Dios se quedó silencioso. ¿Es bueno lo que hizo Dios? Sí. Es bueno lo que hizo Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces los consejos no son suficientes. La gente se le da consejos y no hace caso. Y Dios le hablaba al pueblo a través de los profetas, no hacían caso. No entendían. Y le mandó profeta tras profeta tras profeta y no hacían caso. Entonces, la disciplina a veces es dura, hermanos, pero es buena también para hacer reaccionar al que está en el mal camino. Entonces aprendemos que Dios quiere que nosotros también, como iglesia, ¿no?, pensemos en esto. Debo de portarme bien como creyente, hermanos, ¿sí? Debo de vivir una vida piadosa delante de Dios. Debo ser diferente de aquellos que son del mundo. El mundo te da de bofetadas. Parece bonito y todo lo que te ofrece el mundo, pero te da la espalda. Y de repente terminas todo desgraciado, ¿no? Y dices después, tenía razón, ¿verdad?, el pastor cuando predicó aquella vez. Pero ahora es demasiado tarde. Es lamentable. Entonces vamos a terminar. El hermano Bel nos despide con palabras de oración. Padre Todopoderoso,